Lo que ha cambiado en este tiempo para mí ha sido que en la prensa escrita el papel ha dejado de ser el hermano mayor de la profesión, el principal soporte para la prensa escrita. Ya no lo es ni en términos de audiencia, ni en términos de relevancia, aún lo es en términos de ingresos, pero estamos a punto de que deje de serlo. En España creo que este año va a ser el primero donde Internet tenga más inversión publicitaria que la prensa en papel. En otros países ya ha sucedido. Y lo que queda por delante es inexorable. El papel va a ir reduciéndose más en detrimento del periódico digital. Porque lo que sucede con la prensa escrita frente a lo que pasó antes con la radio y la televisión es que es sustitutiva, no complementaria. Todo esto que se dice siempre de la radio, el vídeo no mató la estrella de la radio es cierto, porque tú hay cosas que haces con la radio que no puedes hacer con la televisión. Por ejemplo, tú no puedes ver la tele mientras te duchas o mientras conduces, que son dos momentos del día donde la radio es completamente líder, mientras estás levantándote y mientras estás yendo a tu trabajo en el coche. En cambio, lo que hace un periódico de papel frente a lo que hace un periódico digital es que es lo mismo, solo que peor y más caro. Un periódico digital es mejor y más barato que un periódico de papel. Más barato por motivos evidentes. La estructura de costes de una redacción digital es que el 70% son costes de personal y colaboradores, a diferencia del papel, donde eso no llega al 15%. Y los costes industriales son mucho más pequeños porque el hosting es muy escalable, no tienes ese gasto que tiene el papel, donde cada ejemplar que vendes es un coste más. Y por esa razón va a sustituirse, porque los únicos atributos que tiene el papel que no tiene Internet son emocionales, son sentimentales. Es el mismo tipo de sentimiento que nos unía a las cámaras analógicas ya desaparecidas, de carrete, o a los discos de vinilo. Yo uso mucho el ejemplo de los discos de vinilo porque el vinilo le ha pasado lo mismo que le va a pasar al papel. Ha sido barrido por los soportes digitales, pero se ha convertido en un objeto de coleccionista más caro, con otro tipo de perfil y basado en el objeto. Pues eso le quedará al papel. Hay muchos valores del periodismo que están en discusión con el papel, porque había cosas en el periodismo de papel que pensábamos que eran valores del periodístico, valores periodísticos. El fundamental es la idea de que el periódico es una unidad curada, que empieza y acaba. Esta idea de que te voy a dar la actualidad resumida en 64 páginas, en 48, en 32, en realidad es una idea un poco abstracta, porque estamos hablando de múltiplos de 16 o de 8 en función de la composición del papel, es decir, que ya era una idea que venía preformada por la necesidad industrial de la rotativa. Pero pensábamos que tenía un valor, la idea de voy a dar al lector algo para que con esto ya vaya vestido de casa por las mañanas, un producto cerrado que empieza y acaba. Todos los intentos que ha habido, o casi todos los intentos que ha habido de hacer un producto cerrado al estilo de los periódicos de papel en Internet han fracasado. ¿Por qué? Pues porque la gente busca la noticia, no busca el producto curado. Muy poca gente busca el producto curado. El producto curado, el fit to print, como lo llama el New York Times, el producto cerrado que empieza y acaba. Y eso que pensábamos que era un atributo periodístico era un atributo sentimental de la profesión. Le ha pasado también una cosa muy similar a la música, ¿no? La idea de un LP, la idea creativa de un LP, de un disco que tiene 12 canciones, 10 canciones y que es una unidad creativa que empieza y acaba, es una idea industrial, que nace por la necesidad industrial de vender las canciones de 10 en 10, no porque sea una necesidad creativa del autor, aunque hay autores que tuviesen esa idea conceptual de un LP. Cuando llega la distribución digital, volvemos a la canción, se acaba el LP. Se acaba la idea de empaquetar de 12 en 12, porque la razón de vender las canciones de 12 en 12, o las Coca-Colas de 12 en 12, o las latas de atún de 3 en 3, es una necesidad industrial y logística de distribución, que no está en la noticia ni en lo que tiene que ser un periódico, y por eso ahora está en cuestión. El periodista ha cambiado mucho porque, por un lado, ha habido muchas cosas importantes. Por un lado, ha tenido relación directa con el lector, cosa que antes no tenía. El periodista era alguien que tenía relación directa con algunos lectores y sobre todo con las fuentes y con sus jefes, pero no sabía de verdad ni qué quería la gente, ni qué le preocupaba a la gente, ni cuándo la gente cuestionaba su información. Yo trabajé muchos años en televisión y en televisión tenías que meter una pata muy gorda para que alguien llamase a la centralita y decir, oiga usted que se ha equivocado, que eso que he dicho que es falso. En cambio en Internet, cuando te equivocas, inmediatamente te llama alguien la atención en los comentarios o en las redes sociales y dice, oye, eso está mal. Y esa relación directa con el lector pues tiene muchos pros y muchos contras también, ¿no? Los pros es que te permite tener una conciencia más real de qué está sucediendo. Los contras tienen que ver con que a veces te presionan los lectores, para mal, en el sentido de que en las redacciones digitales el peso de los comentarios a veces influye en los periodistas para mal, porque les preocupa entrar en según qué temas por el que va a decir su lector, ¿no? Y tiene también otro cambio en la manera de manejarse con la información, ¿no? Internet no solamente te cambia la manera de aportar información, te cambia también la manera de obtenerla y la manera de contarla, ¿no? Ahora mismo, antes eran disciplinas muy separadas, la radio, la prensa, la televisión, y prácticamente no había cambios de
de lugar, ¿no? El periodista de radio lo era toda su vida, el de prensa lo era toda su vida, y algunas veces alguno de radio pasaba a televisión, o alguno de televisión a radio, pero muy poquitas veces. En cambio, en Internet, lo que somos es especialistas en algo y tenemos que ser capaces de contárselo en radio, en prensa, por escrito, con vídeo. El periodista de hoy tiene que ser monotema multimedia. Tiene que ser alguien capaz de contarlo todo por los distintos canales, pero saber de algo. El chiste clásico del periodista es ese océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, y eso está acabado, ¿no? Porque eso tenía sentido en la prensa generalista, donde te tocaba lo que te tocaba y cada día tienes que hacer una cosa. Pero en Internet no tiene sentido hacer mal lo que otros están haciendo igual de mal, tiene sentido hacerlo bien en un ámbito más corto de la información y centrarte en algo, ¿no? Ahora mismo los periódicos competimos todos con todos, no con el pequeño monopolio o oligopolio que había en cada kiosco de tu pueblo o de tu ciudad. La información internacional compite con toda la información internacional en tu idioma, pronto en todos los idiomas, porque los sistemas de traducción instantánea están muy avanzados, y por esa razón tienes que saber de algo, de lo que sea, tienes que ser alguien de referencia en algún tipo de información, y es más importante que nunca, mucho más que lo que fue antes, saber de algo, saber de especializarte en un tema, el que sea, y poder contárselo bien a los lectores por distintos canales. El cliente consumidor de la información, el receptor de la información, sea lector, radioyente o telespectador, ha cambiado mucho, primero porque está organizado, antes no lo estaba, ¿eh? Antes podíamos abusar de la clase lectora porque no tenían relación entre sí, y cuando un lector se daba cuenta de que un periódico había metido la pata, lo máximo que podía hacer era mandar una carta al director y rezar para que el director tuviese a bien publicar: oye, nos hemos equivocado. Pero ahora, cuando un lector se entera de que has metido la pata, un periódico ha mentido o ha hecho una información falsa, incluso a sabiendas de que era falsa, lo que hace es contárselo a otros lectores. Y eso hace que el poder de la prensa haya cambiado y que el lector tenga más poder, porque en esa relación de los lectores entre sí han conseguido más fuerza de la que tenían antes. También ha cambiado su fidelidad. Dice un amigo mío que trabaja en televisión que el periódico es tu padre, que la radio es tu pareja y que la televisión es tu amante, y que tú lo puedes cambiar de padre, o es prácticamente imposible, con mucha dificultad puedes cambiar de pareja y puedes cambiar de amante con facilidad. Bueno, pues en esa derivación los de Internet son tus amigos de Facebook, o sea, en Internet no hay ninguna fidelidad a las cabeceras. La gente lee todo y de todo y cambia, y no hay lector único. Los lectores del diario.es son también lectores de otras cabeceras, son lectores del País, son lectores del Mundo, son lectores del Confidencial, de la SER, de un montón de medios más. Y por esa razón, esa idea de hablar al lector como mi lector, al cual yo tengo la obligación moral de informarle de todo, es equivocada. Voy a intentar informarlo de aquello donde no le voy a desinformar, solamente de aquellas cosas de las que de verdad le voy a contar algo que no sepa y que sea novedoso y que él no conozca y que le vaya a interesar. No tiene sentido que le des información de algo que ya conoce por otros medios, porque tú ya compites en ese ecosistema de medios y lo que tienes que intentar es contárselo bien. Yo creo que el lector poco a poco se va dando cuenta de lo que cuesta la información. Nosotros hemos conseguido algo casi milagroso, que es que más de 20.000 lectores estén pagando por un periódico y por una revista en papel, que es lo único que está cerrado, que en su inmensa mayoría es gratis. Eso es porque lo valoran, porque valoran la idea de si tú no eres el cliente, es que eres la mercancía. Y si tú no pagas por la información, alguien va a pagar porque tú no tengas información o porque tu información sea incorrecta, o porque tengas solamente una parte de la información. Y por esa razón, poco a poco, hay una conciencia de valorar la información y la noticia, por ahora muy pequeña. También porque la prensa ha cometido muchísimos abusos durante años y años que nos pasan factura a nuestra credibilidad, nos han pasado factura. Entonces hay muchísima gente que no confía en la prensa y que no está dispuesta a pagar a la prensa. Y por eso se está yendo. Las caídas en el kiosco son de 2 cifras porcentuales. Este año probablemente será el primero en el que no haya ningún periódico en España que tenga más de 100.000 ejemplares de venta media en kiosco al día. Ninguno. Solo queda uno ahora mismo, que es El País, y está a punto de caer por debajo de los 100.000. Y el porcentaje de lectores que pagan por Internet es muy reducido. Nosotros tenemos 7.200.000 lectores al mes y 20.500 socios que paguen. El porcentaje es mínimo. Si lo comparas con el lector de verdad diario, cada día estamos haciendo 600.000, 700.000 visitas habituales en el diario.es, pues estamos hablando de un 3% nada más, de gente dispuesta a pagar entre todos aquellos que diariamente están leyendo el diario.es. Es un porcentaje muy pequeño. Yo confío en que poco a poco vaya aumentando, por un lado porque sea más habitual pagar por cosas con Internet, que ya es más habitual para todo el mundo, por otro lado porque el lector empieza a cobrar conciencia, algunos ya lo son, yo creo que 20.000 tampoco es una mala noticia en el caso del diario, de que si no pagas tú, alguien lo hace.
Yo creo que un medio tiene que buscar un equilibrio en sus fuentes de financiación para no depender de una sola. Lo ideal sería que se financiase mayoritariamente, exclusivamente de sus lectores. Es un ideal que nosotros no hemos logrado, creo que por utópico, porque es demasiado difícil con los porcentajes de lectores que pagan por la información conseguir un diario de ese tamaño solo con las aportaciones de los lectores. Pero es muy importante que esas aportaciones, que las aportaciones de la publicidad estén compensadas con las aportaciones de los lectores y que estén diversificadas. Para mí el ideal sería un 50-50, 50% de publicidad, 50% de lectores, que son los porcentajes que tradicionalmente tuvo la prensa, 45-65, 55, 60-40, 50-50. En esos márgenes sería lo ideal. Nosotros estamos ahora mismo en un 33%, que es bastante alto, pero lejos aún de cuál sería el ideal. Pero tenemos una ventaja, que es que el 60% restante está muy troceado, con lo cual no hay ningún anunciante por separado, que es donde está el peligro, que sea determinante en el diario.es y desde luego que pese ni la mitad de lo que pesan los lectores en su conjunto. Porque si dependes de muchas fuentes de ingresos, en realidad no dependes de nadie. La independencia se logra si tienes tus cuentas saneadas y no debes dinero, si tienes, porque tú un acreedor es un propietario en el fondo, alguien al que debes dinero es parte de tu propiedad. Si tus accionistas no tienen otros intereses ajenos a la información, en nuestro caso somos periodistas de la propia redacción, los dueños del periódico, si los ingresos están diversificados y ninguno de ellos te puede condicionar. Hay muchos periódicos en España que dependen en más del 60% y el 70% del dinero público. ¿Quién manda en ese periódico? Pues el alcalde, el presidente de la Diputación, el presidente autonómico o el ministro de turno. No mandan los lectores y desde luego no manda la redacción. Los políticos, por un lado, están puenteando a los medios a través de las redes sociales y por otro lado están aterrados con la diversidad de mensajes, ¿no? Porque antes era muy sencillo controlar a la prensa. Si vas a la historia de España y te plantas en el 2004, José María Aznar consigue convencer a toda la opinión pública, al menos un ratito, pero a toda la opinión pública y a todos los periódicos de que ha sido ETA, porque le basta con coger 1 hora y media el teléfono y llamar por teléfono a 10 personas, a los directores de los principales periódicos, de las principales radios, de las principales televisiones. Y con eso, al menos durante unas horas, consigue que todo el mundo diga que ha sido ETA. Hoy sería impensable. No solo porque José María Aznar no tendría tiempo humano para llamar a todos los actores que participan en la emisión de la información, porque está muy atomizado, ya no son 10 personas a las que hay que llamar a muchísima más gente, sino que si incluso consigue convencer a esos 10, tendrá por delante millones de tuiteros que estarán diciendo, ojito, que es que yo creo que esto aquí hay alguna cosa rara. Es decir, la capacidad que tienen los políticos de presionar, de manejar la información se ha reducido muchísimo y eso está afectando a la manera que tienen de comunicarse con la prensa. Siguen utilizando técnicas de las de toda la vida, presionar con la publicidad institucional, que es una herramienta de control del poder político sobre los medios y además, en el caso de España, muy preocupante porque es completamente opaca y cada vez que no lo es y sabemos cómo se reparte nos encontramos con que es publicidad de pesebre o de trabuco. De pesebre es a los tuyos para que coman, de trabuco es al que me dispara para que no me dispare. Claramente, en ningún caso, algo que le interese al ciudadano. Y al perderse, por un lado están apretando mucho con las herramientas que aún mantienen de poder, pero porque son conscientes de que están perdiendo parte del poder que tenían respecto a la prensa y los periodistas. Yo creo que se puede hacer periodismo sin las redes sociales, pero que es un error. Es como decir, ¿se puede hacer periodismo sin teléfono móvil? Sí, es más difícil, no es imprescindible para todo, pero es un error, porque es una herramienta muy útil, tanto para obtener información, porque es que, te guste o no, ahí está un montón de la gente de la que tú escribes, sean cual sea tu tema, tanto si escribes de los estibadores como si escribes del Congreso de los Diputados. Ahí hay fuentes emitiendo información todo el día, y además muchas veces lo hacen en la ignorancia de que pueden ser observados, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota, cuando cubrí para Público el Congreso del PSOE del año 2012, me hice 2 listas, los de Chacón, los de Rubalcaba, pero no de los líderes, de los compromisarios, porque estaban hablando ahí. Entonces veías perfectamente de qué iba el día con cada uno de los 2 grupos. ¿En qué estaban? ¿Qué les preocupaba? ¿Con qué estaban tuiteando? ¿Qué noticias estaban moviendo? ¿Qué mensajes querían lanzar? Entonces emiten información. Y luego, al mismo tiempo, para la prensa, es que es un canal de distribución casi fundamental. Es preocupante el poder que ha conseguido ese canal de distribución respecto a los periódicos, sobre todo en el caso de Facebook. Twitter es más transparente en ese sentido. Tú mandas un mensaje y le llega a tus seguidores, a todos. A lo mejor lo leen, a lo mejor no, pero les ha llegado a todos. Facebook no. Facebook te aplica un corrector, un algoritmo que va cambiando en función de cuánto le estés pagando y que además es opaco completamente y que lo modifica con el único objetivo de recaudar más. Por el cual, si yo tengo 200.000, 300.000 seguidores en Facebook y mando un mensaje, no le llega a 300.000, le llega a un 15%, 12% de los 300.000. Y ese porcentaje lo decide Facebook.
Es preocupante porque Facebook está condicionando la realidad de una manera similar a la que lo hace Spotify. Tú llegas a Spotify y ves descubrimiento semanal y dices, todo me gusta, qué listo es Spotify. Y es al contrario, no estás descubriendo nada, estás reafirmándote en lo que ya te gustaba. Con la información pasa algo parecido. En el momento en que Facebook solo te muestra aquellas noticias que creen que te van a gustar, estás sesgándote la realidad. Estás llegando a una realidad que es como un tubo, con unas orejeras puestas como si fueses un caballo percherón, en el que no ves los lados, solamente ves aquello que un algoritmo ha decidido que te interesa y lo ha hecho en función de tus criterios. No de lo que te puede interesar o lo que debes conocer, sino de lo que te ha gustado antes, con lo cual acabas en mundos paralelos. Puedes estar en un mundo en el que Trump es un señor que dice la verdad y que los medios mienten. O puedes estar en otro sitio donde de repente Trump es un demonio con, no sé, dependiendo de cómo sean tus comunidades, acabas metido en un pozo. Facebook lo hace por el interés económico exclusivamente, porque Facebook no es una empresa que tenga como objetivo ni como misión mejorar la información en el mundo, no sé, es una empresa que tiene como objetivo, bueno, con fines muy nobles, pero en el fondo es ganar dinero con la información. La manera en que ganábamos dinero con la información en los periódicos, hubo un momento en que era un círculo virtuoso, en el cual había un retorno económico para los editores suficiente como para poder invertir en periodismo y hacer una función pública, eso funcionaba. Ahora se ha roto ese círculo. Se ha roto porque los medios de papel han roto su manera de financiarse y se ha roto porque los que ahora de verdad manejan el gran presupuesto publicitario en Internet y el dinero que podría destinarse al periodismo, no están interesados en periodismo, están interesados en vender anuncios geolocalizados y posicionados en función de tus intereses. Y la información es una commodity más, igual que si has decidido buscar un seguro. Y entonces te muestro información de seguros. Pues tú eres un racista supremacista blanco, encontraré un medio que recomendarte en Facebook para ti. Nosotros somos un medio fundamentalmente escrito, que desembocamos a la opinión pública por la televisión. O sea, nuestro río llega, nuestra salida natural al mar es la televisión, que está siendo muy importante para nosotros, no solo por lo que participamos en debates públicos en televisión, sino también porque la televisión nos ayuda a que determinadas informaciones muy relevantes que damos de periodismo de investigación tengan un efecto mucho mayor que los 600.000, 700.000 lectores que tengamos ese día, ¿no? Y para nosotros esa alianza es muy importante. ¿Qué nos preocupa? Que hay un sesgo generacional muy importante de la palabra escrita. La palabra escrita es algo que casi podemos decir que está en extinción, si miras cómo evoluciona, ¿no? A mí me preocupa cara al futuro qué va a pasar cuando existan tecnologías que te permitan desempeñarte en tu día a día sin saber leer y escribir. Igual que ahora te desempeñas en tu día a día sin saber hacer divisiones, porque tienes un aparato que lo hace por ti, ¿no? ¿Qué pasará cuando tú realmente dictes al ordenador y el ordenador te lea y no tengas necesidad alguna de estar ejercitando cada día un aprendizaje que todos tendremos, no creo que la vayan a quitar nadie de los colegios, pero que dejaremos de usar, ¿no? Pues pasará algo que ya está pasando, ¿no? Pues gente que se comunica con mensajes de voz y ya no escribe ni siquiera en los WhatsApps, que desaparezcan, o que se convierta en un código que solo manejen unos técnicos, pero no el común de la sociedad. Siempre pensamos en la traslación entre el papel y la web como la evolución a cámara rápida, ¿no? Primero vinieron los dinosaurios, se pusieron gordos, se murieron y llegaron las ardillas, ¿no? Están los periódicos de papel, se han puesto gordos, se van a morir y llegan las ardillas y ocupamos el lugar y nos convertimos en ballenas incluso, ¿no? Las ardillas digitales. Pero nos podemos encontrar con un futuro en el que los dinosaurios mueran o queden muy debilitados, pero sin terminar de morir tampoco, y los medios digitales puros crezcamos, pero nos quedemos pequeñitos, nos quedemos en el tamaño de ardilla, no que nos convertamos en grandes mamíferos. Y que lo que se pierda en el camino sea la capacidad de la prensa para servir a la sociedad y a su función pública, ¿no? La prensa, yo creo en la idea de una prensa que sirva de contrapoder, ¿no? De vigilancia del poder de la prensa. La prensa es fundamental para la sociedad, incluso para el que no la lee, porque gracias a la prensa se controla al poder político y económico, y por ese control hay menos abusos en el poder político y económico. Si desaparece la prensa o el poder de control de la prensa, lo que vamos a tener es una democracia peor, un gobierno peor, unas empresas peores, una serie de problemas mayores, porque es fundamental esa labor de vigilancia que tradicionalmente hizo la prensa escrita, no la televisión ni la radio, o en menor medida, sobre todo la prensa escrita, y que ahora está en cuestión en la prensa escrita y que estamos intentando sustituir con la prensa digital. Si conseguimos esa evolución y nada se hunde, le irá bien a la sociedad, y ojalá, ¿no? Pero el riesgo real que corremos es que uno se hunda sin remedio y el otro no consiga nacer. Hoy ya hay más información, o si me apuras, no tanto mejor información, como que hay más gente mejor informada. Porque antes, en el mundo escrito, con todas sus ventajas y virtudes, sobre todo profesionales para los periodistas, la realidad es que el impacto real era un 20% de la población, un 15%. ¿Qué gente leía los periódicos? Muy poquita gente. Hoy, aunque sea en Internet, aunque sea sin pagando, aunque sea a veces información de peor calidad en algunos casos,
hay un 50% de la población que se informa por Internet, con lo cual el nivel de información es mayor, ya están más informados, ¿no? Yo creo que tenemos varios problemas. Hay por un lado un problema industrial en el sector y desde luego laboral, porque quien ha pagado esto especialmente ha sido la clase de tropa periodística, y eso está deteriorando el nivel de información en algunos ámbitos, pero no en su conjunto. O sea, se da la contradicción de que el peor momento industrial de la prensa es el mejor momento para la libertad de expresión, ¿no? A mí me gustaría ir a un mundo donde los lectores fuesen realmente conscientes de lo que cuesta la información y que sean conscientes de algo que a veces es difícil de explicar, ¿no? Nosotros no nos dedicamos al periodismo porque necesitemos un sueldo para llegar a fin de mes. También nos hace falta un sueldo para llegar a fin de mes, pero la razón por la cual nos dedicamos profesionalmente al periodismo es porque no hay otra manera de hacerlo. No podemos ser periodistas a ratos perdidos. Y si al final el mercado nos lleva a eso, a que el periodismo es una profesión a ratos perdidos, o de voluntarios, o de gente que gana el dinero de otra manera, que mejor no preguntar, lo que pierde no es solo el empleado que trabaja en un periódico, el que pierde es la sociedad en su conjunto. Creo mucho en la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate de la información y en la fiscalización de los medios, que hasta ahora estaban sin fiscalizar, y está muy bien que exista, pero las noticias las sacan periodistas. Hace falta un periodista que se dedique todo el día a perseguir una noticia para sacar una exclusiva. Si no hay periodistas, no sé, si los periodistas en España, los de esta redacción, nunca hubiésemos sabido de las tarjetas Black y no habría una condena de 6 años de cárcel para Blesa y de 4 años para Rodrigo Rato. Esa condena existe porque este periódico la publicó. Y la publicó porque tuvimos un montón de gente investigando durante semanas una filtración de correos electrónicos donde encontramos un correo que decía que cómo se repartía el dinero con las tarjetas Black, que había unas tarjetas Black a efectos fiscales, y gracias a ese correo inició a Bankia la auditoría interna, se llevó luego a la Fiscalía Anticorrupción y acabó en el juzgado. Si no existe periodismo, hay impunidad. Y a mí me preocupa que vayamos a un mundo en el que haya impunidad porque no haya periodismo.